Bien, pues lo que vamos a ver ahora son las matrices, pero específicamente los recorridos. Entonces, recordando un poco, habíamos visto que las matrices son arreglos de arreglos. Esto quiere decir que, por ejemplo, en este dibujo yo tendría un arreglo de 1, 2, 3, 4, 5, 6 elementos y cada, perdón, y cada y cada uno de los elementos tiene 6 elementos correspondientemente. Por ejemplo, este elemento de acá tiene también 6 elementos. Tiene uno, 2, 3, 4, 5 y 6, ¿no? Entonces, viendo una matriz, acá ya lo estaba haciendo. Esto que ya tengo acá es porque estaba grabando antes, pero el audio no se ha grabado. Pero bueno, entonces acá tengo un conjunto, por ejemplo, este de acá, que es uno sencillo, es solamente un arreglo que tiene elementos sencillos, simples, ¿no? Y en este otro caso, el de acá abajo, tenemos un conjunto o un arreglo que tiene, bueno, curiosamente también tiene conjuntos, un conjunto de conjuntos. Y esto en forma matricial, por así decirlo, podemos decir que es, por ejemplo, a ver, lo vamos a expresar así. Esto es el cero, el uno, el 2. Y además luego tenemos el 2, el 3 y el 5, ¿no? Entonces, más o menos van viendo que esto tiene una forma similar a lo que es una matriz. 2, 3 y 5. Bueno, pues esto en general es, bueno, es lo que es una matriz, ¿no? ¿Y por qué nos interesa saber esta representación? Porque podemos declarar en Java una matriz tal cual así, ¿cierto? Es interesante. Pero más o menos, ¿para qué nos ayuda? Para entender lo que es las filas y las columnas, en donde las filas van a ser todas estas de acá. Entonces, una fila, 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 fila. Y cada fila va a tener sus columnas. En este caso, esta es una columna, esta es otra columna. Y estas, bueno, estas son las correspondientes filas y correspondientes columnas, ¿no? Entonces, estas de acá son las filas. Lo voy a escribir acá. Son las filas. Sí, filas. Y acá tendríamos lo que son las columnas. Entonces, esto significa que podemos, perdón, acceder a una fila que es un arreglo, es un conjunto, ¿no? Acá podemos acceder a esta fila de acá y en la fila, a su vez, acceder a sus elementos. Como en este caso, yo puedo tomarme este conjunto y acceder luego al cero, al uno o al 2, a cualquiera de los elementos. Pero estos elementos son las columnas. Entonces, bueno, la nota de una matriz, tanto para acceder como para crearla, es la siguiente, esta de acá, donde matriz va a tener los dos corchetes. Ya habíamos visto que un arreglo normal tiene solamente un corchete, pero las matrices tienen dos, uno para filas y otro para columnas. Entonces, esa es la idea principal. Nuevamente se respeta el hecho en bueno, los índices que se manejan siempre va desde el cero hasta el n-1, en donde pues n es la cantidad de filas o cantidad de columnas que tenga. Cabe recalcar que pueden tener o no matrices cuadradas, como en este caso, esta es una de 6 por 6, como pueden tener matrices que no son cuadradas, como una de 2 por 3, 5 por 2, etc. Entonces, no necesariamente van a trabajar sí o sí con matrices de un solo tipo, ¿no? Que sean cuadradas o que no sean cuadradas. En este caso, vamos a ver primero un recorrido sencillo, que es recorrer primero, o sea, tomar una fila, de hecho aquí ya lo coloqué, consiste en tomar una fila con el índice i, que bueno, el índice, digámosle, por preferencia que se suele usar para manejar las filas. Y el índice que se suele usar por preferencia para manejar las columnas es el J, ¿no? Ya vimos que en los ciclos puedes darle
for int i, ese i es para las filas en este caso, y luego veremos que debemos usar otro ciclo que va a utilizar el índice j para controlar las columnas. Y en realidad acá eh, es eso mismo, ¿no? Tomamos una fila en i, tomamos todo este arreglo y luego vamos a ir a iterar a través de cada j, ¿no? Un j que va a ir primero acá, lo voy a como remarcar. Primero va a ir acá, luego va a ir acá, luego va a ir acá, y bueno, más o menos así es el recorrido que toma en flechitas. Luego va a ir acá, luego va a ir acá. Y luego, ¿qué va a hacer? Ya acabó de recorrer toda esta fila, va a volver, bueno, se va a ir a la siguiente fila y va a hacer lo mismo. O sea, literalmente va a hacer lo mismo de acá, va a recorrer acá, luego acá, luego acá. Y este es más o menos el rastro que deja, ¿no? Am, digamos, vamos así, luego así, luego así, luego así, luego así, luego así. Más o menos esa es la idea que toma este recorrido, que es el más sencillo. Vamos a ver también que hay, bueno, en realidad en este video solamente quiero hacer énfasis en las diagonales, porque la espiral es un poquito más, sí, tiene un poco más de cosas que hay que controlar, porque son como 4 ciclos aproximadamente, pero no es algo de lo que tengamos que preocuparnos y va a depender mucho del enfoque que tomemos, el cómo va a funcionar, ¿no? Entonces, eso. Ahora, acá lo que vamos a hacer es pasar ya, una vez que ya vimos lo que más o menos cómo va a ser la idea de recorrer la matriz de esta manera y entendemos ya qué es una fila, qué es una columna, entonces vamos a pasar ya a implementar lo que es una clase matriz, más o menos como para seguir trabajando con programación orientada a objetos. Entonces esta clase matriz, ¿qué va a tener? ¿Qué tiene una matriz? Una matriz tiene un tamaño. A ver, esta va a ser una matriz cuadrada, así que ustedes no tienen que colocar private, yo lo coloco nomás, pero no es necesario de momento. Cuando trabajan con solo una clase, tampoco se compliquen ni siquiera, no, pues no lo coloquen. Entonces, este n es el tamaño que vamos a utilizar en la matriz. Ok. Se suele llamar una matriz de, digamos, de n por m, que sería pues n filas y m columnas. Pero como va a ser una matriz cuadrada, realmente no nos interesa la m porque solo va a haber una. Entonces va a ser una matriz de n por n. Y además tiene también de por sí la mera matriz. Esta matriz la tenemos que declarar con 2 corchetes porque indica que tiene un conjunto de filas y un conjunto de columnas. Bueno, algo así. Luego, un constructor. ¿Cómo se declaraba el constructor? Simplemente tenemos que colocar la palabra reservada public. No es obligatorio, pero a ver, recalco. Más o menos van a ver que en casi todos los códigos se suele colocar esto. Y el nombre de la clase seguido de eh, paréntesis de apertura y de cierre. Dentro lo que vamos a hacer es, lo que voy a hacer primero es pedirle un tamaño para la matriz. Lo voy a guardar en, en la variable, bueno, en el atributo de mi clase matriz. Lo voy a guardar este valor, es necesario el dis. Había explicado ya para qué era el dis, así que, bueno, en formas simples es para, bueno, desambiguar, ¿no? Desambiguar, porque no tendría sentido que yo coloque en igual a n, ¿no? Entonces tengo que decir que es de este objeto, su atributo n va a agarrar el valor que le estoy pasando acá. De esa manera el lenguaje ya no tiene ambigüedad y lo va a hacer todo correcto. Luego tenemos que inicializar, ¿no? Inicializar la matriz. ¿Cómo vamos a inicializar la matriz? Decimos que matriz va a ser igual a una nuevecita matriz de enteros que va a tener un tamaño n y n, que significa que va a tener n filas y va a tener n columnas. Ahora bien, ¿cómo vamos a llenar la matriz? ¿No? Vamos a decir llenar la matriz. Bueno, esto en realidad es
declarar. ¿Cómo vamos a llenar la matriz? Tenemos que utilizar este mismo recorrido. Ya se ha creado la matriz, pero ¿cómo está creada la matriz? Normalmente en Java, cuando declaramos una matriz como hicimos acá, tenemos esto que tenemos acá, esto mismo, pero todo lleno de lo que son ceros. O sea, todo está lleno de ceros, 0, 0 y 0. ¿Por qué ceros? Porque es el valor por defecto cuando nos declaramos una matriz o un arreglo, también sencillo, de enteros. Se coloca el 0 por defecto. Si ustedes se declaran una matriz o un arreglo de booleanos, significa que ustedes, bueno, el valor por defecto en cada campo va a ser falso. ¿No? Esa es la idea de, bueno, eso es lo que sucede cuando se declara una matriz de enteros. Entonces, acá lo que tenemos que hacer es recorrer cada uno de, bueno, cada elemento de la matriz. ¿Cómo? Vamos a utilizar esa idea que teníamos de agarrar una fila, tomar una fila con i. Entonces, yo tomo la fila con i, ¿de qué manera? Iterando desde i en 0 hasta n. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, esta matriz es de 6 por 6. ¿Ok? Entonces, si yo lo que quiero es... a ver, esto lo voy a eliminar. Si yo lo que quiero es recorrer las filas, tengo que partir desde el índice 0, este de acá, para esta fila, luego en el índice 1 para esta fila, luego en el índice 2 para esta fila, y así cuánto hasta el n, o el n-1, que es este de acá, ¿no? En índices, porque en general esto tiene 6, el n va a ser, por ejemplo, 6 en este caso, pero si yo voy desde el 0 hasta el 6, me voy a pasar, ya que el índice 6 no existe la fila 6, existe la fila 5 o n-1. Entonces, mucho cuidado ahí y, bueno, sencillamente tengo que colocar menor. Si le coloco menor igual, estaría llegando al 6 y no me interesa llegar al 6, solamente quiero llegar al 5, del 0 al 5, que son las filas, ¿no? 4, digo, 3, el 4 y esta de acá sería el 5, ¿no? Ahora bien, en cada fila ya puedo iterar a través de cada fila. Ahora tengo que iterar a través de cada columna con otro bucle. ¿Y cuál era el índice que se usaba? Era el J. Realmente acá el índice es lo de menos. Ustedes pueden poner acá fila, si quieren. Fila, acá columna. Es irrelevante. Pero bueno, para evitar escribir tanto, se suele utilizar estos dos. Y J menor a N y J más más. ¿Por qué J también menor a N? Porque J igual va a ir desde acá, luego va a ir acá, luego acá, y en general es lo mismo que las filas, porque es una matriz cuadrada, entonces es como la misma idea, ¿no? Bien, entonces, ¿qué hago? Digo que mi matriz en la fila I, recordemos que el I era para las filas, y en la columna J va a ser igual a un valor. ¿Qué valor? Bueno, en este caso lo que voy a hacer es dar uso a la librería math.random y quiero valores desde el 0 al 10 no inclusive. ¿Cómo se usa la librería math.random? Eso sería tema para otro video, digamos, como para ver los usos de la librería math, pero eh, no es mucha cosa, lo pueden buscar en algún blog o en algún video y realmente no tiene mucha ciencia. Lo convertimos entero porque esto me devuelve un valor real o un double y bueno, eso. Así voy a tener valores desde el 0 hasta el 9, ¿no? ¿Por qué no incluye el 10? Porque es no inclusive. Pero bueno, me interesa eso, valores del 0 al 9. De esta manera ya le he asignado a una fila y a una columna un valor numérico entre 0 y 9. Ahora que ya he inicializado la matriz, puedo mostrarla, digamos, para comprobar que esté todo correcto. Es decir, public void mostrar. Y bueno, es la misma idea. De hecho, ¿cómo mostramos la matriz? Tendríamos que mostrar cada elemento. ¿Y cómo
pasamos a través de cada elemento de la matriz con un recorrido, sencillo igual, ¿no? 0, i menor a n, i más más. Ahora acá. Bueno, un momento primero, esto. J igual a 0, j menor a n, j más más. Y ya. Como el n es un atributo de la clase, lo puedo utilizar en otros métodos, por si acaso, con otras funciones. Es por eso que no me dice nada. Porque es como si fuera visible en realidad para todos los métodos. Es un atributo de la clase. Bien, ahora acá simplemente mostramos por consola out.println. Bueno, acá no quiero hacer un print line, sino solamente un print, porque tengo que mostrar el elemento correspondiente en la fila I y en la columna J, y lo voy a hacer un espacio cada elemento, o bueno, dos espacios. Eh, y es porque, a ver, como voy a recorrer cada elemento, digamos, acá, primero me va a imprimir el 0, luego no quiero que me dé un salto de línea y me imprima luego el 1, luego el 2, luego el 2, otra vez 3 y 5. Yo quiero que lo imprima como un cuadradito. Entonces simplemente voy a imprimir toda la fila juntita sin dar salto de línea. Y luego cuando acabe de imprimir toda la fila, recién voy a dar un salto de línea para que diferenciemos, ¿no? entre filas. Y acá no quiero colocar nada. Entonces vamos a ver si esto funciona. ¿De qué manera? Voy a crearme un método main. Eh, pero bueno. Y acá me creo un objeto matriz. Hacer new, una nueva matriz con el constructor que hemos declarado. Me está riñendo porque, ¿qué esperaba nuestro constructor? Esperaba un entero que lo voy a definir, no, lo voy a definir acá. Le voy a decir que quiero una de 5 por 5 o una de 6 por 6 ya que estamos con el 6. Y le voy a pasar el. Luego m.mostrar. Vamos a ver si esto funciona. Y lo vamos a. Aquí está. Y sí, me ha creado una matriz de 5 por 5. Perdón, de 6 por 6. Y la ha rellenado cada una con un número aleatorio entre 0 y 9. No hay ningún número acá que sobrepase el 9. Como máximo tenemos el 9. Y bueno, eso es el recorrido sencillo que lo hemos utilizado tanto para crear la matriz como para mostrar la matriz. Ahora recién pasemos a lo que nos interesa, que son los recorridos en diagonal. A ver, estos de diagonales, hay dos tipos de diagonales en una matriz. Vamos a ver lo que... estos de acá, estos de acá igual. Bueno, creo que con eso basta y sobra. Entonces, me voy a llevar esta matriz más abajo, más abajito. Y esto lo voy a borrar. Ahora sí. Entonces, en la matriz tenemos dos diagonales, que son la diagonal principal, que va desde acá hasta acá. Así. Esta es la diagonal principal. Vamos a decirle acá principal. Y tenemos la otra que es la diagonal secundaria, que va desde acá hasta acá. Esta es la secundaria. Bien, pues estas serían las dos diagonales de una matriz. Todos estos elementos, por si acaso, los voy a como pintar, ¿no? Son estos de acá, los cuadraditos. Este de acá, este de acá y este de acá. Y para la secundaria es lo mismo, ¿no? Pero bueno, pues, ¿cómo vamos a recorrer solamente la diagonal principal? Si se dan cuenta, la diagonal principal en una matriz cuadrada, es importante recalcar esto porque en una matriz que no sea, bueno, que no es cuadrada, no tiene una diagonal principal como tal. O bueno, al menos en el curso de álgebra lineal que llevé, no me acuerdo si me dijeron que tenía una principal, por así decirlo, pero creo que no tiene. ¿Ok? Entonces creo que no tiene el diagonal principal una matriz que no es cuadrada, pero en este caso, como es una matriz cuadrada, pues sí tiene.
Entonces, ¿cuál es la idea para recorrer solo los elementos de esta diagonal? Bueno, nos tenemos que dar cuenta primero que esta fila de acá es la fila en el índice 0. Bueno, más delgado. Y la columna en el índice 0 igual. Esta otra de acá es es el elemento en la fila 1 y en la columna 1. Este de acá es el elemento en la fila 2 y en la columna 2. Entonces, más o menos creo que se va entendiendo que, bueno, decimos que los elementos, ¿no? Los elementos de la diagonal principal están en I, I. Esto, esto que significa que simplemente voy a necesitar un ciclo para recorrer los elementos de la diagonal principal. Tal vez se entienda mejor acá una vez que lo implementemos. Entonces digo public void diagonal principal. Y ahora sí tengo que pasar por todos los elementos hasta el tamaño de mi matriz, desde el 0 hasta el tamaño, y simplemente quiero imprimir la matriz en la fila I y en la columna I, porque siempre, esto es print nomás, y luego acá es un print L. Porque siempre cada elemento está en la misma fila y en la misma columna. Este de acá está en la fila 3 y en la columna 3. Está en la 4, bueno, fila 4, columna 4. ¿No? Esa es la idea. Entonces, respeta esa forma las diagonales, bueno, la diagonal principal como la diagonal secundaria también. Bueno, la secundaria no, la secundaria ya vamos a ver enseguida cómo es. Esto simplemente quiero que lo imprima así y ya. Entonces acá voy a decir m.diagonal principal, principal y quiero antes como una punto print l que me diga diagonal principal y que no me dé salto aquí. Vamos a ver. Diagonal principal, sí, ya ya. Ahí esa cosa. Solamente que no se borró del anterior. Lo voy a arreglar esto. Aprovechando diagonal. Y es una matriz de 6 por 6. Y ahí está. La diagonal principal es el 9, el 7, 7, 5, 1 y 6. 9, 7, 7, 5, 1 y 6. Efectivamente. Esa es la diagonal principal de la matriz. Simplemente recorriendo una vez y, bueno, imprimiendo la misma fila, la misma columna, que es en donde se encuentran todos los elementos de la diagonal principal. Ahora, en la diagonal secundaria tenemos que empezar desde acá y llegar hasta acá. Pero, a ver, esto es interesante porque ya no podemos hacerlo como decir que es el mismo i, ¿no? Acá, este elemento de acá es eh, en la fila 5 y en la columna 0. Este de acá es en la fila 4 y en la columna 1. ¿No? Pero bueno, lo que va disminuyendo acá es la fila. Entonces, a ver, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que ir desde la fila n-1, desde la fila en el índice n-1, tenemos que ir hasta el 0, en filas, ¿ok? Entonces, eso primero, vamos a decir public void diagonal secundaria. Entonces, ¿desde dónde? Desde n-1 hasta i igual a, bueno, mientras i sea mayor o igual a 0 y menos menos. No, tenemos que ir reduciendo en filas. Ahora, en columnas, sencillamente tenemos que
imprimir, a ver, matemáticamente esto es sencillo porque este es como por así decirlo, este cero en la columna sale de en la fila en la que estamos 5 menos 5. Este de acá es la fila 4, a 4 le resto 3 y me da 1. A ver, no tiene como mucho sentido eso. En este otro tenemos el 3 con el 2. En este otro tenemos el 2 con el 2. En este otro tenemos el 1 con el 1. No, 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 esto no, esto ya. Este es el 2, este es el 3, perdón. Este es el 1 con el 4 y este es el 1 con el 5. ¿No? Entonces, en realidad tenemos que restarle el i. Acá, ¿cuánto vale el i? El i vale 5. Acá vale... En realidad es sumarle. Perdón. O sea, significa que tenemos que imprimir... sin el line, siempre se me olvida la matriz. En el índice i. Bueno, en la fila i, perdón. ¿Y en qué columna? O en... Sí, ¿en qué columna? En la columna de... mm, la columna de J, pero ¿cuánto vale J en este caso? J acá vale 1, digo 0, acá vale 1, acá vale 2, entonces J va a ir tomando los valores correspondientes respecto a I. ¿Cómo es eso? Acá J vale 0 y acá I vale 5. Acá I vale 4 y J vale 1. Entonces, ¿qué sucede si a mi, digamos, N le resto el, bueno, el I? En este caso estoy acá y luego le resto 1. Por ejemplo, acá tengo 5. 5 menos, bueno, 6, perdón, 6 menos 5 es 1, menos 1 es 0. Ahora acá. 6 menos 4 es 2, 2 menos 1 es 1. Más o menos se entiende eso, creo. Por ejemplo, acá el i vale 2. Entonces 6 menos 2 es 4. 4 menos 1 es 3. Fila, digo columna 3. Entonces esa es como la columna, ¿no? Es el n menos el i menos 1. Esa es la idea en la matriz, o bueno, en la diagonal secundaria. Bien. Y acá se me olvida siempre un más. Vamos a ver, pero antes lo tengo que colocar acá. Diagonal secundaria. Vamos a ver. Diagonal secundaria, 9, no lo he borrado. 0927888. 0927888. Y la principal igual está correcta. No, entonces, ya ven que hace ratito, no sé, o sea, estas fórmulas no salen, bueno, a veces salen como de la nada, realmente. Lo pueden manejar de esta manera, como también con algún índice auxiliar si quieren, cada vez que imprimen lo restan o lo suman, dependiendo, como quieran. ¿No? Si queremos hacerlo de otra manera, por ejemplo, yo puedo... A ver, lo de las filas sí se entiende, creo, porque simplemente estamos yendo al revés, ¿no? Desde el 5 hasta el 0. Pero si gustan esto, para evitarse de estas fórmulas raras que a veces uno no entiende, pues lo que podemos hacer es decir un j, que un j va a ir en el n menos, bueno, que mi j va a empezar en el 0. Luego acá me imprimo primero en j y luego a mi j le sumo. Y van a ver que el resultado va a ser exactamente el mismo, pero tal vez se entiende mejor. Ahí lo vemos, 381642, 381642. ¿Esto por qué? Porque lo que estoy haciendo es sencillamente, bueno, voy recorriendo en filas, pero cada vez que imprimo en el J,
Luego aumento mi j, ¿no? Porque ya luego simplemente voy a estar desplazándome en los j's, ya se va a desplazar automáticamente con el bucle eh, en las filas, pero yo tengo que desplazarme manualmente en las j's, ¿no? Esa es la idea. Bien, pues esa es la diagonal secundaria de una matriz. Ahora vamos a ver lo que es ya para acabar esto de diagonales. Luego en otro video voy a explicar lo que es la espiral. Pero bueno, en las diagonales es un poquito de... a ver, ahora lo que vamos a ver son las diagonales superiores a la diagonal principal. Las inferiores es lo mismo, basta con ver las superiores. Entonces, ¿cómo vamos a hacer las superiores a la diagonal principal? Bien, para esto me voy a traer otra matriz, que la tengo acá. Y con esta matriz vamos a como pensar cómo vamos a recorrer todos los elementos de la diagonal, bueno, los elementos diagonales a la diagonal superior. Bueno, principal. Madre mía, que son estos de acá. Lo voy a hacer con esto. No, este no, ya. Son estos de acá. Esta diagonal, con esta. Esta es otra diagonal. Luego esta de acá, luego esta de acá y así. ¿No? Estos son las diagonales superiores a la diagonal principal. Entonces yo quiero recorrer todas estas. Lo vamos a hacer no así, sino de esta manera. O sea, primero este, luego así, luego así, luego así y luego así. Así lo vamos a recorrer. Estas diagonales. O los elementos en realidad, que son los elementos de la matriz triangular superior. Sí, de la matriz triangular superior. Bueno, así se llama en álgebra. Entonces, son de todos estos de acá. Sin incluir a los de la diagonal, claro está. Porque los de la diagonal están dados por estos de acá. Pero no vamos a tomar eso. Nosotros simplemente nos vamos a interesar en los que están remarcaditos en azul. O sea, estos. Solo estos elementos nos interesan a nosotros. Los elementos superiores a la diagonal principal. Bien, perdón. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Démonos cuenta primero que siempre iniciamos en el índice, bueno, en la fila, vamos a poner en la fila 0, columna 1. Eso cumple para toda matriz, si se ponen a pensar. Siempre iniciamos acá. Y tenemos que recorrer todas las filas, digo, todas las columnas, acá en... Bueno, esta sigue siendo... Esto va a variar, le vamos a poner i. Pero esta es la columna 2. Este es el i, columna 3. Y así. Entonces, solamente nos vamos a tener que mover en las columnas e ir iterando en las filas. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? Vamos a decir public void diagonales superiores a la, bueno, esto es a la diagonal principal. Y tenemos que movernos, ¿en qué habíamos dicho? Tenemos que movernos en filas. ¿Cuál es el de filas? Digo, en columnas, perdón. Columnas, es el J. J siempre iniciaba en 1, como habíamos visto acá, siempre va en 1. Y J va a ir hasta el N. Bien. Pero ahora, ¿cómo imprimo yo estando en esta columna? Quiero imprimir una fila, luego quiero imprimir dos filas, luego las tres filas, luego las cuatro filas que le corresponden, luego las 5 filas. Acá, si se dan cuenta, vamos a decir int i igual a 0 y menor a j. Y enseguida vamos a ver por qué. Esto de acá. ¿Por qué i tiene que ser menor a j? ¿Por qué? Porque el i inicia primero en 0. Luego va a ir ¿hasta dónde? Hasta el 1. Me interesa que haga una vez. Como el j acá es 1, quiero que el i haga una iteración. Luego acá quiero que haga 2 iteraciones. Luego acá quiero que haga 3 iteraciones. Y bueno, sorpresivamente, o bueno, si se nota, eh, como quiero que haga 3 iteraciones, este 3 es el mismo valor que el de la columna bueno, que el de la columna en la que estoy. Entonces, digo que va a ser desde el 0 hasta el j.
y el J va a representar la columna en la que estoy. En el primer caso, la columna es 1, por lo tanto va a ir desde el 0 hasta el 1. Va a acabar el ciclo y luego va a incrementar el J. El J ahora va a valer 2. Entonces el I va a ir desde el 0 hasta ahora va a ir el 2. Va a imprimir tanto este como este elemento de acá. Ese es el truquito, ¿no? Para imprimir de esa manera. Se me olvida que no es line. Entonces la matriz en la fila I, en la columna J. El I y eso, ¿no? Luego recién le quiero dar un salto de línea. Una vez que me lo imprima todo así. .out, .print, ln. Y esto un espacio. Bien, vamos a ver. Diagonales superiores. Diagonales superiores a la diagonal. Bueno, diagonal superior principal. Y esto es diagonales superiores. A ver, vamos a ejecutar. Me da un error de out of bound. Ah, es porque acá le puse J más, aquí era y más. Y más. Cuidado con eso. Cuidado con los índices. Ahí está. Diagonales superiores a la diagonal principal, aunque esto no me gusta, era un line. Ahora sí. Ahora sí. Diagonales superiores a la diagonal principal, tenemos el 1, luego el 7 y el 2, luego el 5, el 1 y el 9, luego el 0, el 1 y el 9, 6, 7, 9, 4, 0, 6, 7, 9, 4 y 0, que sí corresponden a todos esos elementos que nos interesaban. Y para la de abajo es la misma idea, simplemente tenemos que partir desde, en este caso, desde la fila 1 y lo que nos interesa es iterar en filas y luego simplemente vamos a hacer lo mismo que hicimos acá de jugar con el valor del i, pero con el j. Acá iría j menor, que sea j menor a i, y acá el i, bueno, y acá iría el i, ¿no? Es la misma idea para la diagonal inferior. Que ya que estamos, lo vamos a hacer, de hecho. Pensaba que iba a quedar claro, pero por si acaso, simplemente voy a copiar esto, diagonal inferior. Y es lo que les decía, ¿no? Vamos a partir desde el i en 1, el i va a ir en n, vamos a hacer esto, y es lo mismo, pero con el j. J, i, j, y acá es j. Y ya está, lo mismo. Inferiores. Y se me olvida borrar. Diagonales inferiores a la diagonal principal, el 8, el 6 y el 7, el 5, el 1 y el 2, el 9, el 1, el 2 y el 1, el 8, el 7, el 3, el 1 y el 6. Bueno, el 6 no, porque, bueno, este ya no lo incluye porque es parte de la diagonal principal, ¿no? Pero es la misma idea. No sé si lo van a imprimir así, o sea, realmente depende de cada uno. Yo lo imprimo así, pero lo pueden imprimir en vertical, ¿no? El 8, el 6, el 5, el 9 y el 8, luego el 7, el 1, el 1, y el 8. Eso ya, eh, eso ya lo ven, pero la misma idea. Es la misma idea para, para imprimir de esa manera. Ahora, eso sería todo por la parte de las diagonales. No quiero que este video sea muy largo, así que lo voy a cortar para en el siguiente mostrar cómo hacer el espiral, que es un poco más larguito, y para entenderlo y analizar con más calma el cómo se... Bueno, hay varias formas, pero vamos a ver una que es como mi versión. Ustedes pueden tener también su versión, y hay varias versiones. ¿Ok? Entonces, eso sería por este video. Gracias por escucharme.